Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a este ciclo de charlas, transformaciones que inspiran, creando un sanatorio seguro. Esta vez vamos a conversar sobre algo que, para los que no pertenecemos al mundo de la medicina, conforma un verdadero misterio. Me refiero al quirófano. Hoy está junto a nosotros el doctor Pablo Carminiani, jefe del Servicio de Cirugía General y líder de Anestesia y Atención Quirúrgica. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Gracias, Natalia. Un placer estar acá con vos y compartir esta experiencia que es nueva para mí. Bueno, lo que no es nuevo para mí ni para muchas personas es este ámbito que es el quirófano, que sabemos que debe requerir de una seguridad, calidad, precisión y perfección. Y ustedes han logrado una acreditación internacional. ¿Cómo fue liderar este área concretamente? Bueno, fue un gran desafío en lo personal, por supuesto. Posiblemente, tengo más de 30 años de médico y posiblemente ha sido el mayor desafío profesional. Y bueno, esto de encarar la cultura de seguridad, algo que ya se venía haciendo en el sanatorio desde siempre, digamos, pero ahora con el énfasis y con la guía de estos estándares de la Joint Commission International, ha sido realmente un cambio y una transformación del área quirúrgica, del área anestésica, de una manera que logra que la seguridad del paciente esté en el centro. Qué bueno, lo digo sobre todo para los pacientes. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué en un área que ya de por sí tiene tanta precisión, tanta calidad, tanta seguridad, por qué esta insistencia en la mejora continua? ¿Qué se agrega? Bueno, el área quirúrgica es en cualquier institución de salud un área neurálgica porque los procedimientos que ahí se llevan a cabo implican riesgo para el paciente. Muchos procedimientos en medicina implican riesgo, pero los que se hacen en el área quirúrgica son especialmente riesgosos. Entonces, para mitigar este riesgo, tenemos que estar continuamente midiendo, evaluando y planeando mejoras para que al cabo de todo ese proceso ese riesgo sea mitigado, sea llevado al mínimo posible, digamos, ¿no? El riesgo cero, desgraciadamente, no existe, pero esa excelencia de riesgo cero es nuestro norte. Y en el sanatorio se llevan a cabo numerosos procedimientos, alrededor ¿Cuántos? de más o menos 1000 por mes en cada una de las sedes. Ese número, por supuesto, es algo variable, pero es como para tener una idea, eso sirve, ese número sirve. Entonces, cada uno de esos procedimientos individualmente tiene que ser evaluado el paciente, hecha la indicación quirúrgica por el cirujano, evaluado en el prequirúrgico por el anestesiólogo, evaluado bioquímicamente, los estudios de diagnóstico por imágenes que hagan falta, es decir, la evaluación integral del paciente, recién después el paciente llega al quirófano, ¿no? Por supuesto no estamos hablando de las situaciones de emergencia en donde esos pasos son en tiempo mucho más cortos, pero que también se cumplen. En las cirugías programadas se llevan a cabo todos estos pasos para que el paciente llegue en las condiciones mejores que su cuerpo lo permita, digamos, al acto quirúrgico. Y en el acto quirúrgico participan un montón de personas, no es solamente el cirujano y el anestesiólogo, sino participan los ayudantes, los circulantes, enfermería del área de recuperación, la gente de farmacia, la gente que limpia el quirófano. No podríamos hacer ninguna cirugía si el quirófano no estuviera profesionalmente limpio. Todos estos protocolos se evalúan y cada una de esas cosas se van, en cada instancia, se van anotando, se va dejando registro, en fin. Ese protocolo debe ser cumplido al máximo posible, se evalúa, se cambia lo que haya que cambiar y continuamente hay reuniones de coordinación con la gente de quirófano, en fin, todo eso apunta a esto de el ideal de riesgo cero, digamos. Doctor, otra pregunta que quería hacerle. ¿Cuál de todos estos roles son los que garantizan realmente la seguridad del paciente? Bueno, es cada uno, ¿no? Sí, todos son importantes, todos son importantes. El cirujano, el instrumentador, el farmacéutico, la gente de infraestructura y mantenimiento, la gente de limpieza, como decíamos antes, todos enfocados en la seguridad del paciente. Cada uno de ellos tiene un rol
definido, descripto y cada uno lo conoce, y fue una de las tareas de la acreditación fue hacer entender a todas estas personas que su rol era realmente fundamental. Y ese cambio cultural dirigido a la seguridad del paciente fue clave. Pienso que ahora, después de haber logrado la acreditación, también pueden tomarse como un permiso de ver a lo lejos y descubrir cuáles fueron los mayores desafíos que tuvieron. Tal vez en el primer momento fue la ilusión de alcanzar esta meta, ahora la alcanzaron y pueden ver con más claridad, ¿no? Sí, sin duda el mayor desafío que tuvimos fue cambiar la mentalidad de la gente, cambiar la cultura, la forma de trabajo, que antes no era que era mala, sino que tuvimos que adaptarla a lo que pide este manual de Joint Commission, que tiene más de 1000 ítems a medir, ¿no es cierto? Y buena parte de ellos están relacionados al área quirúrgica, ¿no? Entonces, cambiar la mentalidad de la gente fue, sin duda, el mayor desafío. ¿En qué puntualmente? Y en que trabajen de acuerdo a los protocolos que el manual propone. Ese manual está hecho, desarrollado a lo largo de décadas. Esto empezó en los años 60 en los Estados Unidos, y empezó porque había gente que se da cuenta que pasaban cosas que no deberían pasar en los hospitales y dañaban a la gente. Entonces, eso que no debía haber pasado fue analizado por estas personas inicialmente, y primero el manual era 3 hojitas. Y eso se fue desarrollando primero en los Estados Unidos, después internacionalmente, viendo estas cosas que no deberían pasar, que nosotros le llamamos eventos adversos. Y en base a esos eventos adversos fueron creando normas para tratar de que nunca llegue a ocurrir ese evento adverso, ¿no? Por ejemplo, alguien que se viene a internar al hospital porque tiene una neumonía, pero resulta que el piso del baño quedó resbaloso porque había una pérdida de una cañería y el paciente se cae y se fractura la cadera. Eso es un evento adverso, no debió haber ocurrido. Entonces, ¿qué dice el manual? Bueno, propone medidas para que el baño esté seco, para que los pacientes que tienen dificultad en la marcha o en los movimientos estén especialmente custodiados, en fin. Propone medidas preventivas para evitar eventos adversos. Entonces, tuvimos que transmitir a todas las personas que trabajan en esta organización ese concepto. Y eso no fue fácil, ¿no? No, y no debió ser fácil tampoco coordinar tantas áreas, porque usted mencionó, con respecto a este mundo tan misterioso, la cantidad de profesionales que intervienen. ¿Cómo hicieron para que todos estos engranajes estuvieran bien aceitados, bien comunicados? Bueno, diríamos que el segundo gran desafío fue comunicar esto, ¿no? Y bueno, tuvimos una gran colaboración del Departamento de Comunicación, del Departamento de Capacitación y de Docencia, y en realidad el compromiso de todas las personas que trabajan, de las miles de personas que trabajan en la institución, que una vez que entendieron a dónde íbamos, se plegaron. Por supuesto que hubo gente que lo entendió inmediatamente y hubo otras que nos costó más convencer, pero hacia el final del proceso, cuando ya todo el mundo entendió y vio que la institución estaba ya casi lista para la acreditación, todos se subieron al barco y todos empujaron para esa meta. Y la verdad que fue a través de reuniones, a través de capacitaciones virtuales, a través de capacitaciones presenciales, y más reuniones, y bueno, y de ir servicio por servicio a los ateneos de cada uno, explicando, solucionando dudas, en fin. Fue un esfuerzo de mucha gente, y la verdad que, bueno, el premio final, que fue la acreditación, fue así como una cosa apoteótica, ¿no? Doctor, yo quiero volver otra vez al quirófano específicamente, y quiero saber, bueno, ¿qué medidas han adoptado para que el paciente tenga la seguridad o la mayor seguridad de que todo va a salir bien? Y en esto me pongo yo como paciente. ¿Qué cosas tengo que saber? Bueno, tenés que saber que hacemos se cumplen un montón de protocolos que giran todos alrededor de lo que la Organización Mundial de la Salud define como una de sus metas. La Organización Mundial de la Salud tiene 6 metas de seguridad del paciente. La meta 4 dice que el paciente debe recibir la cirugía segura, en la cirugía correcta, en el sitio correcto y el paciente correcto.
Es decir, empieza por la identificación del paciente, que no le hagamos la cirugía de Pepito a Manuelito, ¿sí? Que eso puede pasar sobre todo en centros de alto volumen quirúrgico, ¿no? Podemos cambiar el paciente. Entonces, para llegar a eso se implementan una serie de protocolos que nosotros lo resumimos como una lista de verificación. Esto es una cosa que la medicina tomó de la industria aeronáutica, y hacen los mismos checklists, ¿viste? El piloto antes de salir del vuelo y bueno, tenemos los flaps, el combustible, qué sé yo. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, con la misma metodología, pero bueno, a través de varios pasos, cuando el paciente llega al área quirúrgica, cuando el paciente pasa al quirófano propiamente dicho, y justo antes de empezar la cirugía se hace una pausa, se detiene todo el mundo deja lo que está haciendo, se hace silencio y el circulante de la sala lee una lista de ítems para asegurar la cirugía correcta, ¿no? ¿Qué lee concretamente? Se pregunta, el cirujano debe decir en alta voz la identidad del paciente, el nombre y apellido, qué cirugía le va a realizar, si tiene los estudios correctos dispuestos para mirar si hace falta, por ejemplo, si el paciente tiene sangre preparada en caso de que vaya a tener la posibilidad de alguna hemorragia, si todas las personas que están en ese quirófano nos conocemos, porque hay veces que vienen técnicos, por ejemplo, para poner, no sé, un marcapaso, por ejemplo, a veces viene un técnico externo. Y es una persona que no viene todos los días al sanatorio, entonces uno por ahí no lo conoce. Entonces, en esa pausa quirúrgica, ¿usted quién es? No, yo soy el técnico de tal, tiene su identificación, ¿no es cierto?, por supuesto, y dice, me llamo fulano y voy a participar con ustedes en el procedimiento, ¿no? Yo hace poco pasé por una cirugía de cáncer de mama y me llamaba la atención porque era como que me preguntaban todo el tiempo nombre, DNI, yo digo, no me hice entender, ¿qué habrá pasado? Esto es... Algunos pacientes, como ha sido tu caso, notan esta, nosotros decimos redundancia, es decir, muchas veces preguntamos lo mismo, pero es porque todas esas veces que te lo preguntan es clave que no nos equivoquemos de identidad. Entonces, cualquier paciente que venga al sanatorio, en muchas situaciones va a notar redundancia. Me preguntan varias veces lo mismo. No es porque no seamos medio sonsos o porque nos equivoquemos o porque no estemos prestando atención, sino porque en cada una de esas instancias en que se verifica la identidad del paciente hay un riesgo detrás. Y en el quirófano mismo, ¿cuáles son las cosas que como cirujano usted le diría a un paciente para que tenga un rol tal vez un poco más activo, ¿no? Porque uno a veces entra a una cirugía consciente, no está todavía anestesiado. Y uno observa, uno ve, se asusta. Sí, bueno, en general tratamos de contenerlos y acompañarlos emocionalmente porque entrar a una cirugía, si yo me tuviese que operar, lo hago todo el día esto, pero si yo me tuviese que operar no estaría contento, estaría con algún grado de nerviosismo, de ansiedad, en fin, ¿no? Entonces, en principio es tratar de contenerlo emocionalmente, pero a la vez cumplir con todos estos pasos protocolares y explicarle al paciente por qué estamos haciendo eso, que él nota como raro, digamos, ¿no? Y además hacerlo participar en su propio tratamiento, ¿no? Por ejemplo, indicando de qué se tiene que operar, en qué lugar, que se tiene que operar, por ejemplo, una rodilla, tenemos dos rodillas, no podemos equivocar de rodillas, porque por fuera las rodillas son iguales. Entonces, antes de la cirugía, el paciente participa del proceso de marcación, que decimos nosotros, que hacemos una flecha, dibujamos una flecha con un marcador sobre la rodilla que tiene que ser operada para minimizar el riesgo de equivocarse de sitio, ¿no? En este manual que usted mencionaba para alcanzar, ¿no?, este alto estándar de la Joint Commission International, ¿qué cosas han marcado puntualmente con respecto a la cirugía? Es todo un capítulo, justamente del que estamos hablando, que se llama Anestesia y Atención Quirúrgica, y eso implica desde la evaluación preoperatoria, todo lo que es el acto operatorio en sí, de lo que estamos charlando, cómo se documenta, por ejemplo, cómo se hace la foja quirúrgica, tiene que cumplir una serie de requisitos que pide Joint Commission, por ejemplo. El anestesiólogo tiene que hacer una valoración prequirúrgica y además dejar constancia en la historia clínica de cómo fueron los parámetros vitales, qué tipo de anestesia se le administró, qué tipo de drogas se utilizaron, la dosis, en qué momento se hicieron. Y después cuando el paciente termina la cirugía hay que además documentar qué se le sacó, a dónde se envió el material que se le retiró al paciente, qué
qué prótesis o qué implantes o qué suturas mecánicas, por ejemplo, se usaron, y eso está trazado. Eso acá implicó también un cambio grande porque hubo que trazar, es decir, ver qué tipo de prótesis, qué número de lote, qué número de serie tenía lo que le pusimos a ese paciente y que eso quede constancia en la historia clínica. Pablo, ¿y la tecnología actual, que es diversa, que es compleja, que es cada vez más sorprendente, cómo los modifica a ustedes como cirujanos? Sí, ¿y cómo se ve en el quirófano? Claro, el quirófano es un ámbito en donde se utilizan muchísimas herramientas tecnológicas. Para esta acreditación se actualizaron monitores de última generación, se compraron algunas máquinas nuevas de anestesia, la gente del departamento de bioingeniería trabajó mucho para que cada equipo cumpla con los requisitos que el fabricante propone, además del mantenimiento propio de cada equipo. Ellos se ocupan de hacer las mediciones que hacen falta para que esos equipos sean seguros para cada paciente. En fin, todas estas tecnologías redundan en un beneficio para el paciente, ¿no? No es una tecnología por la tecnología misma, sino aplicada a la seguridad del paciente para que los procedimientos sean lo menos riesgosos posible, como decimos desde el principio, ¿no? Y en el área quirófano, imagino yo que convergen un montón de áreas. Recién mencionábamos la tecnología, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que se encargan de chequear que funcione bien la tecnología? Bien. ¿Cómo convive todo eso? Bueno, es realmente un área en donde se entrecruzan todo. Por ejemplo, desde la gente de control de infecciones, que tiene una tarea clave en el quirófano, ¿no? Para garantizar la higiene del quirófano, para garantizar la esterilización, que es una tarea de farmacia, por ejemplo. Farmacia también, dicho sea de paso, se ocupa de trazar los elementos que vamos a poner dentro de los pacientes, por ejemplo, las prótesis, las suturas mecánicas u otros dispositivos, tienen que ser trazados para que sepamos de dónde proviene, quién fue el fabricante, cuándo hay que cambiarlo, si es que requiere un cambio, si hay lo que llaman un recall, que el fabricante dice, no, este lote que mandamos está malo, entonces nosotros tenemos que poder saber a qué pacientes le pusimos ese lote, en fin. Todas esas cosas se ocupa la gente de esterilización. Por otro lado está el camillero, por ejemplo. El camillero te tiene que traer el paciente que quirófano le ha pedido, identificarlo correctamente, traerlo con las medidas de seguridad para que no se vaya a caer de la camilla, que puede pasar. Hay gente que se ocupa en el quirófano, por ejemplo, volvemos a farmacia, medicamentos de alto riesgo, medicamentos controlados, se usan un montón de drogas que son de uso controlado porque son drogas peligrosas y son drogas de adicción, entonces tenemos que llevar trazado cada uno de los frasquitos que se usan, y se usan en todas las cirugías, dijimos que se hacen 1000 al mes, cada uno de los frasquitos que se usan en los medicamentos controlados tiene que ser no solo usado, sino después descartado adecuadamente en un recipiente adecuado y además con un testigo. O sea, eso claro, el medicamento controlado no se descarta así, se descarta frente a otra persona que testifique que eso se descartó, porque el remanente tiene valor comercial, digamos, en el mercado negro, vamos a decir, eso alguien podría llevárselo, o si la propia persona que tiene que descartar es adicto a la droga, puede llevárselo e implicar un riesgo para su salud. Por eso tiene que ser descartado frente a un testigo. Bueno, sorprendente. Incluso la cadena sigue, porque también hay que hablar de todo el material que se descarta. Eso también interfiere en la cadena en el ecosistema, digamos, lo que Totalmente. Se descarta también puede tener Totalmente. Algún impacto, ¿no? Hay todo un proceso para el descarte de cosas de quirófano. Y las cosas que se descartan de quirófano, hay materiales que no están contaminados y materiales que sí lo están. Contaminados quiere decir que ha tenido contacto con el fluido o algo del paciente, puede ser sangre, orina, etcétera, ¿no es cierto?
esas cosas contaminadas siguen un camino de descarte diferente a lo que no ha sido contaminado, ¿no? Y todo eso tiene a su vez un protocolo del manejo de la basura, vamos a decir, generada por el quirófano. ¡Guau! Era más abundante de lo que yo creía el mundo del quirófano. Sí, es apasionante. O sea que esa frase, limpito como un quirófano, queda corta. Sí. Complejo como un quirófano tendría que ser. Súper complejo. Sí, súper complejo. Y bueno, por eso es un gran desafío que todo el mundo trabaje y estos engranajes no fallen, ¿no? En esto, las personas que se ocupan de coordinar la tarea directa en quirófano, Paola Peña en la sede de Nueva Córdoba y la chica Ivana Olmos en la sede Cerro, tienen hay que hacer un monumento, decía yo, porque realmente llevan adelante esa tarea de manera impecable, ¿no? Y desde la perspectiva del paciente, ¿cómo cree usted que se perciben todos estos cambios y estas mejoras? Yo creo que los pacientes se dan cuenta que ha habido un cambio en el sanatorio. Muchos te cuentan que ellos lo han notado. En el área quirúrgica puntualmente, como es una experiencia generalmente única, gracias a Dios hay pocos pacientes que necesitan muchas cirugías, ¿no es cierto? La mayoría de la gente necesita una en su vida y listo, ¿no es cierto? Ese que va una única vez le resulta un poco más difícil, pero por ahí nosotros tenemos esos pacientes que tienen que volver al quirófano por ciertas situaciones y ellos sí han notado claramente el cambio, ¿no? Y me parece a mí que más allá de que el paciente lo note o no lo note, la seguridad está mucho mejor garantizada hoy que hace 2 o 3 años atrás. ¿Y cómo cree usted que impacta en el paciente estar en un quirófano que alcanzó un estándar de calidad óptimo, el más alto a nivel internacional? Bueno, este manual... ¿Lo tranquiliza más? Este manual... ¿Lo predispone mejor? Claro. En medio del estrés me imagino que sí, suma. Sí. El impacto que tiene sobre el paciente este ordenamiento, porque una de las cosas que hace este manual es ordenar, cosas que ya hacíamos bien antes, ahora las hacemos igual de bien, pero mucho más ordenada, y eso repercute también en la seguridad del paciente. El manual lo que hace es eso, es ordenar el prequirúrgico, el intraoperatorio y el postoperatorio, y eso impacta directamente en la seguridad del paciente. Bueno, para finalizar, ya lo libero, me gustaría que deje un mensaje para todo su equipo de cirujanos, para los pacientes, para todos aquellos que atraviesan la experiencia quirófano en el Sanatorio Allende. Bueno, el mensaje para el equipo quirúrgico es de agradecimiento, ¿no? Un gran agradecimiento porque todas las personas que trabajan en el área quirúrgica, del primero al último, como dijimos siempre, tuvieron un enorme compromiso para lograr este hito histórico para el sanatorio, pero que no termina aquí. El segundo mensaje es motivarlos a continuar con la mejora continua, con este camino hacia la excelencia, hacia el ideal utópico de daño cero para nuestros pacientes. Buenísimo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por su tiempo, felicitaciones. Y a ustedes les digo nuevamente, gracias por acompañarnos. Siguen invitados a este ciclo de charlas que nos permiten entender y comprender un poco más cómo funciona la seguridad en el Sanatorio Allende y cómo fue que se alcanzó esta certificación de un nivel internacional, de la Joint Commission International. Gracias por acompañarnos y nos vemos en otra charla de Transformaciones que Inspiran.